Con su permiso, presidente. Muy buenos días, señor presidente, secretarios. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a actualizar, como cada martes, en el Pulso de la Salud, como ya lo ha comentado el secretario de Salud, la situación de la epidemia en México y también el avance de la vacunación. Vamos a ver la primera imagen. Esto es del informe técnico que presentamos todos los días desde hace más de un año y corresponde a los casos estimados. Lo que vemos en esta curva de color azul claro son los casos estimados de COVID-19 en México y vemos exactamente lo que ya describía el doctor Alcocer, la trayectoria, el cambio en el tiempo que fue teniendo la epidemia. Cuanto más alta es la línea, quiere decir que hay mayores número de casos. Esto lo comento por cualquier persona que pudiera no estar familiarizada ya a estas alturas con las curvas epidémicas. Llegamos a un punto máximo a mitad del año, exactamente en la última semana de julio, que es donde se ve la primera pico que parece una montaña. Después tuvimos un descenso hasta el 30 de septiembre y empezó la temporada de invierno, la temporada de virus respiratorios, conocida también como la temporada de influenza, y empezó a aumentar el número de casos. Llegamos a un punto máximo en la primera semana de enero de 2021 y a partir de ahí tenemos 10 semanas de reducción de la epidemia. En este momento estamos viviendo la semana 14 de 2021 y la gráfica, como lo hemos explicado varias veces, termina en la semana 12, es decir, 2 semanas atrás. La razón de esto es una razón técnica muy conocida en la epidemiología, que es para no tener una falsa impresión de una reducción que pudiera ser solo por el rezago de los datos en las últimas 2 semanas. Así se maneja en todo el mundo, así lo maneja la Organización Mundial de la Salud también. Pero de la semana 12, que es la última que aparece en la gráfica, se ve que han pasado ya 10 semanas de reducción desde el momento máximo que fue en la primera semana de enero. El otro indicador que es importante es cuántos de los casos que hemos sumado desde el inicio de la epidemia son casos activos, son personas que están con enfermedad en este momento. Esto es importante porque, aunque es también de interés el contabilizar todas las personas que han enfermado desde el inicio de la epidemia, en términos de lo que significa la enfermedad activa, realmente solo aquellas personas que enfermaron en los últimos 15 días, en las últimas 2 semanas, son personas que tienen capacidad contagiante. Toda persona que ha superado los 14 días de enfermedad ya no es contagiante, ya no puede contagiar. En algunas situaciones, personas que han estado hospitalizadas, se considera hasta 21 días ese periodo de capacidad contagiante. Después de los 21 días es extraordinariamente improbable que las personas, cuando salen, cuando caminan, pudieran estar en capacidad de contagiar a otras. Entonces, estos 22.914 personas que han sido registradas representan 1%, menos de 1%, de hecho, 0.9%. Son 9 de cada 1,000 personas que representan los casos activos. Y esto es un indicador importante porque conforme va reduciéndose este número, llegamos en algún momento a 7%, ahorita tenemos 0.9%, 9 por cada 1,000. Y conforme se reduce, es otro de los indicadores que sugiere un cambio de reducción importante a lo largo de la epidemia. Y desde luego es importante ver que la mayoría de las personas, y esto también es afortunado, esto ocurre en todo el mundo, la mayoría de las personas que presentan COVID, más del 85%, son personas que se recuperan, son personas que la gran mayoría no requirió hospitalización y de aquellas que fueron hospitalizadas, la gran mayoría se recuperan, lo cual es desde luego alentador, sin perder de vista la importancia y la tristeza que produce la pérdida de vidas que este virus con capacidad letal ha causado en todo el mundo. La siguiente, por favor. Otro de los indicadores importantes y que vale la pena siempre verlo con atención, porque este sí es en tiempo real, este es día por día, es el registro de ocupación de las camas hospitalarias
que son destinadas a la atención de personas con COVID. Hemos comentado en múltiples ocasiones, y es un hecho conocido, documentado, incluso reconocido por la Organización Panamericana de la Salud, que México en el continente tuvo la más amplia reconversión hospitalaria. Crecimos 6 veces la capacidad hospitalaria de un sistema de salud históricamente abandonado por más de 4 décadas, no creció a la velocidad que tenía que crecer, quedaron hospitales abandonados, teníamos un déficit de 240,000 personas trabajadoras de la salud, mayormente médicas y médicos y enfermeros y enfermeras, pero de todas las ramas laborales del sector salud. Y desde luego este sistema no tenía la capacidad siquiera de atender lo básico, lo de todos los días, pero ante un reto tan importante como una pandemia, desde luego enfrentó retos muy importantes. Y por eso nos dimos a la tarea de expandir la capacidad hospitalaria, multiplicando el número de camas disponibles. Cada vez que hablamos de camas hay que estar conscientes que no es solamente el mueble físico donde se alojan las personas enfermas, esto también lo hemos comentado en innumerables ocasiones, es quiénes son las personas profesionales de la salud que pueden atender a una persona, particularmente los que son críticamente enfermos. Y esto no se logra tan fácilmente a menos que haya un esfuerzo deliberado de lograrlo. Y por eso pusimos en marcha mecanismos de entrenamiento acelerado de personas médicas para que pudieran tener la capacidad de atender bajo supervisión en un esquema piramidal que en alguna ocasión describimos durante 2020. Y ese sistema piramidal sigue funcionando para atender a las personas críticamente enfermas. Una persona especialista en medicina crítica supervisa a 5 personas especialistas que no necesariamente tienen la subespecialidad de medicina crítica y a su vez estas 5 supervisan cada una de ellas a otros 5 que tienen menor grado de entrenamiento, son médicas y médicos todos ellos, pero que están bajo este esquema piramidal de supervisión. Y el número de camas aumentó porque había el número de personas suficientes para atenderles. Todos los demás insumos, los equipos, los ventiladores, las bombas de infusión, etcétera, los monitores, también fueron ampliados para poder tener 6 veces más capacidad. Y esto fue uno de los pilares del manejo de esta epidemia. También ya comentaba el doctor Alcocer sobre estas intervenciones, porque nos permitió que en ninguna situación personas que necesitaran ser hospitalizadas se quedaran sin lograrlo. Tenemos en este momento ya en las mismas 10 semanas una reducción, por ahora estamos en menos de la 1/5 parte de las camas destinadas a COVID están ocupadas, y en las siguientes 2 imágenes podemos ver el mapa nacional donde vemos que solamente una entidad federativa resta con ocupaciones mayores al 30%. Todas las demás tienen menos de 30% de ocupación, para un total nacional de 17% en las camas generales, y en la siguiente en las camas que requieren atención crítica, las personas enfermas que están alojadas en esas unidades, 22%. De repente hay algunas variaciones, en la día más reciente hubo un aumento de 1 punto porcentual después de que habíamos tenido reducciones. Esto desde luego puede continuar pasando. Ahora hablemos de la vacunación. También hemos identificado que junto con la expansión hospitalaria, el otro pilar muy importante del manejo de la epidemia fue las medidas de salud pública, la reducción de la movilidad y la congregación de personas en el espacio físico, lo que en México conocimos y hemos conocido como la Jornada Nacional de Sana Distancia, que inició desde la última semana de marzo con la suspensión temporal de las actividades en el sector educativo, en todo el sistema educativo nacional, y posteriormente la suspensión temporal de diversas actividades consideradas como de riesgo por la congregación de personas, tanto en los campos laborales como de la actividad social en general. Esa Jornada Nacional de Sana Distancia posteriormente evolucionó hacia la nueva normalidad, un sistema semaforizado que ha permitido que en cada entidad federativa, de acuerdo a la intensidad epidémica, se vayan regulando las actividades en el espacio físico. Esos fueron los 2 pilares fundamentales
El primero garantizó la capacidad de atención, el segundo redujo la velocidad de los contagios en lo que se conoce como el aplanamiento de la curva epidémica, que a muchas personas les quedó muy claro desde el inicio por la representación gráfica, a otras pareciera que les costó trabajo entender qué quiso decir y qué quiere decir el aplanamiento de la curva, pero básicamente si se compara estas curvas epidémicas con las de otras naciones, vemos que México, en vez de haber tenido olas epidémicas de gran tamaño, tuvo una curva lenta, de lento progreso, con pocos contagios por día y por semana. El tercer pilar hoy es la vacunación. La vacunación es una medida de protección específica que permite proteger del contagio, de la infección, pero sobre todo de la enfermedad y de la muerte a las personas que son vacunadas. Por extensión, también a sus familiares, a su comunidad y a la sociedad en su conjunto. Las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, las vacunas contra COVID-19 que están disponibles en el mundo, son vacunas seguras, son vacunas eficaces que han sido probadas científicamente en distintos estudios conocidos como ensayos clínicos. Estas vacunas tienen un alto grado de eficacia, es decir, la capacidad de reducir el riesgo de enfermedad y sobre todo eso es lo que logran que personas que están en mayor riesgo de contagio, si llegan a contagiarse, no tengan enfermedad o que esta no sea enfermedad de importancia y que no cause las defunciones. Por eso no hay duda alguna que se recomienda vacunar a las personas, todas las personas, en este momento mayores de 16 años, que es para quienes han sido probadas las vacunas. En su momento se conocerán resultados de ensayos clínicos que pudieran mostrar también la utilidad y la seguridad en personas menores de 16 años. Pero recordamos un elemento importante que fue analizado por el Grupo Técnico Asesor de Vacunación de México en consonancia con recomendaciones internacionales, que fue iniciar la vacunación en personas adultas mayores. ¿Por qué razón? Porque son las personas con la mayor susceptibilidad a complicarse o incluso a morir por COVID-19. De tal manera que si se empieza a vacunar desde la persona con mayor edad y se va progresando hacia las personas que tienen edades menores, cuando se logre la cobertura del 20% de la población, se habrá reducido el 80% de las defunciones. Por eso es tan importante esta ruta técnica del plan de vacunación. Y vemos en esta gráfica que presentamos también todos los días cómo va avanzando diariamente la vacunación. En días recientes, concretamente el 31 de marzo, logramos vacunar varias decenas, centenas de hecho, de personas y llegamos al récord, al máximo que hemos logrado hasta el momento, más de 470,000 personas vacunadas en un solo día. Y aspiramos a ir incrementando esta cobertura por día para ir avanzando más rápidamente. Un elemento importante que también hemos comentado, tanto aquí en la mañana como en las conferencias vespertinas, es que trabajar en las zonas rurales es más complicado por el tiempo que lleva el desplazamiento de quienes se van a vacunar o de quienes vacunan, y es más lento el proceder. Hemos iniciado en zonas rurales por la decisión de proteger a las personas más vulnerables, socialmente más vulnerables, que son quienes tienen los mayores riesgos de no poder resolver las complicaciones de COVID-19. Y simultáneamente también empezamos a las pocas semanas en las zonas urbanas donde existe la mayor eficiencia de los contagios. Y hemos progresado en todo el país, en todos los municipios del país, casi 2.500 municipios, y en las 32 entidades federativas por igual. Cuando estamos ya en zonas urbanas, que es lo que empezó en estos primeros días de abril y continuaremos en las siguientes 2 semanas, estamos vacunando en las capitales de los estados, estamos vacunando en ciudades grandes que no son capitales, como Acapulco, como Tijuana y varias otras, y esto va a permitir un progreso más rápido de la vacunación. Es importantísimo para poder hacerlo de esa manera
tener una dotación continua de vacunas, y en este momento ya tenemos una dotación suficiente que permite este avance más rápido durante una semana. Ayer tuvimos 292.885 vacunas aplicadas, y en la siguiente imagen vemos el total alcanzado hasta el momento, que son 9.366.993 personas han sido vacunadas, principalmente las personas adultas mayores y desde luego las personas trabajadoras de la salud y algunos trabajadoras y trabajadores de la educación. Cuando lo vemos desagregado, en la siguiente imagen, vemos precisamente esto. El personal de salud en su mayoría ya tiene segundas dosis, tiene esquemas completos. El personal educativo, que en este caso aplica exclusivamente a lo trabajado en el estado de Campeche, estado que se mantuvo por 6 meses con semáforo verde, tenemos también la mayoría con segundas dosis, y del personal, perdón, no del personal, de las personas adultas mayores, tenemos 6.896.080 que ya recibieron la primera dosis y casi 500.000 que ya tienen la segunda dosis. Estamos avanzando muy rápidamente con la cobertura de las personas adultas mayores, es prácticamente la mitad, un poco más de la mitad de los municipios y casi la mitad de las personas adultas mayores que existen residentes en el país. En la siguiente diapositiva lo que vemos es un elemento importante de vigilar, que es los eventos supuestamente asociados a vacunación. Estas son las reacciones que puede presentar el organismo humano ante las vacunas, y como hemos constatado a lo largo de todo el ciclo de vacunación que empezó el 23 de diciembre del año pasado, hemos tenido mucha estabilidad con un número considerablemente bajo de estas reacciones. Además de las personas que han tenido reacciones, más del 99% han sido reacciones leves, que duran pocos minutos, pocas horas, a veces algunos pocos días, como las manifestaciones de fiebre, que suelen durar 1 o 2 días en aquellas personas que las presentan. Ninguna persona ha tenido una complicación que le resulte en un daño permanente y mucho menos fatal. Esto es importante porque seguimos verificando por la farmacovigilancia, la vigilancia continua durante el uso de la vacuna, que se trata de vacunas seguras, además de ser vacunas eficaces. Y tenemos finalmente 2 imágenes, una que nos tiene el resumen de lo que se ha recibido en el país, 15.163.420 vacunas de las distintas clases o tipos de vacuna, la de Pfizer, la de Astra, la de Sinovac, la de Sputnik V y la de CanSino. Son las 5 vacunas que están en uso ya en México, cada una con sus particularidades de uso, de conservación, de transporte, todas ellas seguras y eficaces. Y un aspecto que es muy importante tener presente es que de estos poco más de 15 millones de dosis, muchas fueron de reciente llegada, más de 4 millones o alrededor de 4 millones fueron de reciente llegada en los últimos 7 días. Y esto es importante para no perder de vista el tiempo que se requiere para recibir el producto y enviarlo. Generalmente en menos de 24 horas de que llegó el producto ya está en las rutas terrestres y aéreas que nos ha comentado siempre el general Sandoval, que con la valiosísima ayuda de nuestras heroicas Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, se llega a todos los territorios del país. Y una vez que llegan, se distribuyen en congeladores y refrigeradores locales, cámaras de refrigeración para su uso. Eso lleva aproximadamente una semana, unos 5 días, una semana hábil, ese tiempo de desplazamiento hasta el último punto donde está lista para aplicarse. Y después, a lo largo de también aproximadamente unos 5 días, se usa de acuerdo a las citas que se van haciendo, las jornadas de vacunación diarias que se van teniendo, y se consume el producto en los otros 5 días. Por eso a veces da una impresión, que no debe ser malinterpretada, de que hay vacunas en reserva. No están en reserva, están en tránsito. Están alojadas y luego se están poniendo. Ahora mismo estamos poniendo todas las que llegaron en los últimos 5 días, y durante esta semana
se completará el abastecimiento. Desde luego siguen llegando más, y lo vemos en la siguiente y última imagen, siguen llegando más de acuerdo al calendario de abastecimiento. Para esta semana en concreto, lo que podemos ver es, ayer por la tarde llegaron 487.500 dosis de la vacuna Pfizer, que es la que llega todas las semanas. Ahora va a estar llegando no solo los martes, sino lunes, martes o algunos otros días de la semana. En concreto, esta semana tenemos lo que llegó ayer, una dotación semejante o igual, 487.500 el próximo jueves 8 de abril, y al día siguiente, viernes 9, 327.600, para un total de 1.302.500, la dotación más grande de esta vacuna. Cuando tenemos una dotación así, podemos avanzar más rápidamente porque podemos tener lo necesario para cubrir las ciudades. En este caso, adultos mayores y posteriormente en las siguientes fases las otras poblaciones del programa. Y la otra vacuna es la de CanSino. Recordar que esta vacuna se fabrica a granel en China y se envasa en México en una planta que está en el estado de Querétaro, y vamos a tener la liberación en algún momento cuando se culmine el ciclo de pruebas técnicas que hace COFEPRIS para garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia. Todas estas pruebas son técnicas, no son administrativas, que permitirán garantizar estos importantes atributos. Una vez que se concluya el ciclo técnico del análisis de laboratorio, se podrán liberar posiblemente esta semana 432.260 dosis. Y esto nos permitirá seguir avanzando en la vacunación. Me parece que teníamos un video de la llegada de ayer de las vacunas. Llegaron finalmente en la noche, iban a llegar a las 6:45 de la mañana, pero había mal tiempo en Cleveland, en Estados Unidos, y en Ohio, y ahí fue donde se retuvieron. Pero llegaron ayer por la tarde, justo antes de la conferencia de prensa, mientras estábamos en la reunión que tenemos todas las semanas con el presidente, muchas veces 2 veces a la semana, precisamente para el manejo de la epidemia y el programa de vacunación, que sigue y seguirá avanzando. Y luego lo último, no se nos olvide que es las vacunas gratuitas y que son un derecho para la población mexicana, de cobertura universal. Todas y todos tienen garantizada su vacuna. Muchas gracias. Quizá podemos ver el video, presidente. De acuerdo. Gracias. Durante los primeros días del mes de abril, México ha recibido casi 1.700.000 vacunas envasadas para continuar con la campaña de vacunación en las 32 entidades del país. La noche del jueves 1 de abril arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 1.208.700 dosis de AstraZeneca. Este embarque es el complemento del acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos, por el que nuestro país recibió poco más de 2.700.000 dosis de vacunas envasadas de esta farmacéutica. A este arribo se suman 487.500 biológicos de Pfizer-BioNTech que llegaron este lunes 5 de abril procedentes de Bruselas, Bélgica, con una escala en Cincinnati, Estados Unidos. Con estos embarques del 23 de diciembre a la fecha, nuestro país recibió un total de 14.222.950 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino Biologics y Sputnik V del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. A estas dosis se suman 940.470 vacunas CanSino que fueron envasadas en la planta de Drogmex en Querétaro, lo que hace un total acumulado de 15.163.420 biológicos aplicables. De esta forma, la estrategia de vacunación avanza en todo el país para combatir el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19.